proan kami asintia kay dira marit mo na isna. Kuno apira swika ona na tia tagya bapia isna. Bibiara kia waruiba bateri sankara paliauna. Ara sopir ko proan kaya sindia kadira barik muna isna. Luno gapira swika ona na dia tagya bapira isna. Usus maun pau niramitan aku paliwisata. Yang ay baikan biuawi na alkaldia waltakisna. Pindi kum sinapusa kuna paniang warkatakisna. Bibiara terus bang baliman, taman ku katakuna. Alay, dupali, alagay, dupali, alay, dupali, alagay, dupali. May aku malimun para, tawan ritaw kibang wisa. Yara kia na nitikisa, alay, alay, dupali, alagay, dupali. Kuntri wala na waramting, kiyam ka wala na niba. Puso bago bibangsa, wamu bago bibangsa. Grupo bago bibangsa, boyo bago bibangsa. Botera blikang balisa, alay, alay, dupali, alagay, dupali. Bago palimon para, tawan glidaw kibang wisa. Yara kia na nitikisa, alay, alay, dupali, alagay, dupali. Oye, dia bisa, dia tak bisa usus kalpa. Usus kakatatawan glidaw kan prisa disabikan. Naki bisa. Usus kakatatawan glidaw kan prisa disabikan. Usus kakatatawan glidaw kan prisa disabikan. Es el sopilote, el usus. Oye. Pain damra wali bas salwahma waiknikana mahka awyana but taun rakat ay bapikan susu maya palan kaikan kan bat si wen ka palan kaikan kan waiknikana yaki nahasika aswal waiknika please walara taukras kuna nahakat pawan sika upla umpira kum nika naiwa mandra ay bilana maiki na dia weyakaka mansika up please ra wihki work sakras kapri plapi tauki kapri tuk tandraw na ni manaskan kahwa na ni manaskan yaptikas na ni manaskan kukikas na ni manaskan ninira wihki ban ay mawahkan ba nai wakat kli kau balras ayal muka sakras bantiwan ba kuna na piwana naikra alang dimuya na yaki ispelwal balram miski tukum balram may kaikri time miski to help ka bahki kupi alang dimuya na nahki kam naki uy. En principio tenemos que aclarar que el nombre Misquito es un nombre muy joven. Hablo más o menos de 480, 500 años. Aquí está la confusión del nombre de los Misquitos porque cada persona que habla de los Misquitos se parte de esos 500, 480 años para acá. Entonces todos los antecedentes anteriores del nombre original nadie lo menciona. Entonces yo tengo un pleito con las mismas universidades tratando de hacerle ver que antes de ser llamado tenía otro nombre, que es donde está toda la historia. Entonces el Misquito antiguamente se llamaba Táuira. Antes de tener contacto con el europeo, su nombre original era Táuira, que significa cabellera larga, pelo largo. Estamos hablando más o menos hasta 1612, esa fecha. Todavía el líder Miskut se mencionaba mucho. Entonces vinieron los extranjeros, los ingleses sobre todo, y comenzaron a dar nombre del jefe de la tribu.
Entonces decía Miskut Uplica Nani, que decía gente de Miskut. Y con el tiempo se fueron estableciendo, pero entonces se olvidaron el nombre. ¿Cómo llegan los miskitos a Nicaragua? Los miskitos también somos, digamos, extranjeros en toda esa cuestión de movimiento de seres humanos en el mundo, pero nosotros estamos viendo un poco su llegada de Asia para las Américas. Estamos hablando más o menos unos 25.000 años antes de Cristo, y se sabe que cruzan el estrecho de Bering, llegan hasta Chile, de Chile llegaron más o menos siglo IV antes de Cristo para Colombia. Entonces en Colombia hay territorios que son nuestros con nombres, unas toponimias muy increíbles. Por ejemplo, Bacatá es un nombre misquito que significa ahí está, que ahora es Bogotá, porque todo lo cambia con el tiempo. Por ejemplo, Yari significa largo, y este río Coco un tiempo se llamó Yaritama, es decir, la mente colectiva lo trasladó de su llegada de Colombia para Nicaragua. Estamos hablando siglo IV antes de Cristo, y su líder era Huayna, que significa hombre. Este tipo llegó y se establecen en sur de Nicaragua, es decir, en Rivas. Y no solamente ellos, lógicamente, le acompaña a nuestro pueblo alrededor de 34, 36 diferentes pueblos en una alianza de unidad, pero el líder era Huayna. Entonces ellos llegan a Rivas y muy temprano los Sumo, los Mayangna, abandonan el lugar. Ellos bajan por el río Grande Matagalpa hacia el sur de la costa atlántica y se establece por el lado de Bluefield. Los miskitos han tenido un contacto muy peligroso, era con el pueblo náhuatl mexicano, que fueron expulsados por los aztecas. Tienen una guerra, nuestra gente fueron expulsados de ese territorio, llegan y viven por el lago de Managua por un tiempo, después se integran hacia la montaña, desde el departamento de Chontales hoy actual. Estuvieron aproximadamente por 100 años ahí. Aquí, para este periodo, el líder máximo era la Quietara, o sea, la estrella de la mañana, es el que estaba dirigiendo el pueblo. Entonces hace una expansión buscando el territorio por tierra hacia el norte de Nicaragua. Así fue que ellos comenzaron a descubrir un montón de nombres que hoy permanecen. Por ejemplo, Matagalpa es un nombre misquito que significa Matahualpa, que significa 10 rocas. Por ejemplo, Estelí, dicen, en el misquito no tenemos tenemos I, entonces es Istilí, que significa agua rápida. Y por ahí pues nuestra gente descubre el famoso río, y el nombre que traen de Colombia en mente lo encajan al río Coco con el nombre de Yari. Hasta 1714 el río Coco se llamaba Yari, que significa largo. Ellos descubren el río Coco y bajan a través del río Coco hasta descubrir lo que hoy llaman Cabo Gracias a Dios. Pero para entonces nuestro pueblo lo bautizan con el nombre de Zita-Ahuala, que significa río de ostiones. Ahí se establece. Vaya, en este establecimiento no hay ningún contacto con Europa, lógicamente. Entonces, ellos hacen la primera fundación como Zita-Ahuala. Estamos hablando más o menos 1200 antes de Cristo. La fundación después de Cristo, la fundación de Zita-Ahuala. Después la fundación de Bismunatara, que es un pueblo que desapareció con el huracán Fifi de 1972. Después está la fundación de Usquira, que es Sandy Bay. Después la fundación de Club, que quedó en territorio hondureño. Entonces esas son las primeras comunidades que hacen. Ya para 1612, lógicamente los ingleses de la Providencia llegan, tienen el primer contacto, entre ellos el famoso Henry Morgan. Y parece ser que los ingleses vieron con muy buenos ojos, no lo que hacían los españoles en el Pacífico, digamos, de América. Los ingleses lo que hicieron fue aliarse con los misquitos. Lógicamente utilizaron, pero esa alianza trajo muchas consecuencias. Porque hay que recordar que los misquitos eran los primeros pueblos en América que tomaron armas de fuego. Y como tal, también ellos hicieron su propia expansión, destruyendo pueblos. Incluso los mayangos, los Sumo fueron destruidos muchas veces. Los indios Puna de Panamá, los Talamanca de Costa Rica, los Paya de Honduras, también fueron exterminados por los misquitos. Entonces, todas estas cosas hizo que los ingleses utilizaran el término rey y colocaran al primer líder en 1638,
ponen al primer rey conocido, hoy en inglés lo llamamos Armando, uno, el primer hombre viejo, uno. Al hijo lo mandan para Inglaterra, los ingleses lo mandan para Inglaterra, pero cuando mandan al hijo para Inglaterra, un inglés tenía que quedarse hasta que ese niño, ese hijo regresara de Inglaterra, podían soltarlo. Esa negociación se cumplió. Cuando este regresa de Inglaterra, ya hombre, el anciano que era el jefe de la comunidad ya estaba anciano, ya viejo, muere. Entonces a este hijo lo colocan como el segundo rey, ya con documentos, toda esa cuestión. 1641, este rey Misquito se da cuenta, con su tropa se da cuenta de que en los Cayos Misquito, aquí hacia el frente, las islas famosas, habían ciertos movimientos. Estos movimientos eran de los traficantes de esclavos, holandeses, ingleses, pero esta vez eran holandeses. Su nombre era uno de nombre Laureano Gramaxol y Abraham Blauvelt, que gracias a ese Blauvelt lo pusieron Bluefield, ese nombre. Okay, entonces se dice que nuestros ancestros llegaron, destruyeron los barcos y agarraron 200 negros encadenados, lo trajeron para Zitáhuala. Dice el documento antiguo que los misquitos trataron muy bien a los esclavos. Entonces aquí viene la pregunta. Todos los que escriben sobre los misquitos dicen que de esos esclavos que llegaron, tuvieron contacto con los Mayana y de ahí surge como una fusión de sangre de los misquitos. Entonces es un error garrafal. No estamos de acuerdo, porque cuando llegan los esclavos, nuestro pueblo tenía mucho tiempo de estar ahí. Ahora, para los esclavos no podían tampoco posicionarse primero. Ellos eran desconocidos, no conocían el territorio, no conocían la costumbre, no conocían el idioma. No podían, era la minoría inclusive. Entonces, con el tiempo, lógicamente, a partir de 1700 más o menos, comienza ya la sangre, la mezcla de sangre, donde nace el famoso zambismo, porque se cree que estos negros que trajeron para acá eran de Zambia, África. El libro de William Dampier, el pirata Dampier, un libro que se llama Pirata en Centroamérica, él dice que para 1712 habían más de 200 negros esclavos de los misquitos en Zitáhuala. Entonces, hay escritores que contradicen, otros afirman, pero yo voy con William Dampier en este particular porque yo vengo siguiendo todas estas cosas como llegaron. Entonces los misquitos se establecen y de aquí, ya con la fundación de Club Kik, que es en territorio de Honduras, se fueron hasta llegar a Aguán, Honduras. Entonces, pero muchos escritores también ahora dicen que los misquitos vinieron de Honduras, totalmente errónea. Ellos hablan de una comunidad que se llama Bruce Laguna, como nacimiento misquito, y me doy cuenta en la investigación de que Bruce Laguna fue fundado apenas en 1811. ¿Por qué Bruce Laguna? Había un pirata también que se escondía de nombre Brucewell, de ahí encajaron el nombre también. Entonces yo creo que nosotros necesitamos un poco más de investigación, tenemos que hacer otro recorrido más para poder trabajar, porque hay mucha discriminación alrededor de nuestra cultura y nuestra historia. Yo prácticamente lo que he hecho hasta este momento ha sido escribir un poco sobre la cultura y hasta ahora estoy metiendo en la parte de la historia, pero más o menos en síntesis, eso es lo que nosotros... Otra cosa interesante es que hay un libro escrito por un alemán. El libro se llama Mayangna. En la página 288 dice un término, un párrafo muy interesante. Él dice que en 1963 más o menos vinieron dos científicos, un apellido Bloch y otro no recuerdo, Joly y Bloch llegaron, no sé de qué nacionalidad eran. Esta gente llegaron aquí y sacaron la sangre de 103 misquitos y 103 mayangna, somos mayangna, y se lo llevaron. En laboratorio dice que los mayangna tienen el tipo de sangre O positivo en 100%, el misquito tiene 90%. ¿Por qué el misquito tiene 90%? Porque el misquito se mezcló con alemanes, con españoles, con franceses, con chinos, con japoneses, con negros. Entonces ya bajó la pureza de la sangre, ¿no? No son puros. Entonces dice el autor, esto es clara indicación de que estas personas emigraron desde el centro de Asia para las Américas. La ciencia lo confirma, nuestra llegada a la América. Entonces yo creo que la gente que hablan de la fusión de sangre es tardía. Claro que hubo y existe todavía,
pero tardía. El pueblo tiene un origen que se llama Tawira, y eso es lo que estamos pidiendo nosotros para establecer a nuestras escuelas, a nuestros historiadores también. Yo me llamo Bornali Girón Spellman y mis hijos, tengo 3 hijos. Mi hija mayor se llama Clerín Marilu Martínez y el otro se llama Erwin Pomier Martínez, y mi niño último, él es discapacitado, él tiene 8 años, él no habla, no camina, él no come solo. Bueno, yo dedico trabajo doméstico. Yo levanto como las 4 de la madrugada y yo cocino aquí y yo salgo a las 6 y para mi trabajo. Y mi esposo, él a veces no trabaja. Cuando él no trabaja, cuando él no tiene chamba, él se cuida del niño enfermo. Él cocina, él lava trastes, él hasta la ropa lava. Cuando yo no estoy aquí, él hace esas cosas para ayudarme, pues. La mujer misquita, yo creo que tiene un problema. También pienso que hay mucha influencia religiosa, porque antes yo recuerdo que la mujer misquita, desde que se levanta, tiene una carga de trabajo. Primero los niños,
limpiar la casa, todas esas cuestiones. Sin embargo, muchas veces la mujer tiene doble carga. Hay muy pocas comunidades que no permiten que su mujer vaya a la montaña, pero hay comunidades que también permiten que después de hacer el trabajo en hogareña, la mujer tiene que acompañar al hombre también. Eso depende también de la situación que se encuentra. Entonces la mujer misquita prácticamente es la máxima autoridad en una casa, porque es la que realmente mantiene, transmite los conocimientos del idioma, sobre todo, de la cultura, las costumbres, las tradiciones. Ellas son las mejores portadoras. Entonces yo creo que la mujer misquita tiene un papel muy importante, tanto en el hogar como fuera del hogar también. Para nosotros, digamos, una mujer adulta está llena de sabiduría y como tal se respeta mucho. Hoy, lógicamente, eso se va perdiendo. Para nosotros, toda la gente vieja son los maestros, nuestros guías espirituales. Los dos pueblos indígenas que habitan en la costa caribe, la etnia Miskiti y Mayana, tienen un calendario, ambas tienen calendario lunar, pero son diferentes. La etnia Miskita muestra o visibiliza más cómo está enfocada la parte de su calendario lunar, donde está reflejada las actividades que realiza de todo el año, digamos de enero hasta diciembre. Las actividades de fiesta, las actividades religiosas, la parte mítica de relacionar a la diosa que es la luna con las actividades del campo, de qué debes cosechar y qué no debes, cuándo debes de cazar y qué no debes de cazar, y cómo lo relacionamos también con el ser humano en el caso de que cuando sale la luna llena es el momento apropiado para cortar nuestro cabello. En la etnia Miskiti y Mayana, cortar nuestro cabello es el momento de sembrar, de extraer madera del bosque, y también tenemos otras funciones. Es el momento apropiado. No hay un documento que ponga un manifiesto o donde diga a alguien que nuestro ancestro, a pesar que adoraba a la diosa luna, se practicaba un ritual. Pero a mí un anciano me dijo que cuando sale la luna llena se acuerda de su mamá y su abuelita, que en el momento que viene naciendo la luna llena ofrecían a los niños recién nacidos que tenían. Lo ponía a la vista, digamos, a la entrada de la casa, donde era muy visible la luz lunar, y sin ropa la ofrecía a la luna. En ese momento no practicaba otro tipo de ritual más que ofrecerla así, con el único objetivo que todo marche bien, que es la hija que le está ofreciendo o el hijo o varón que le está ofreciendo a ella. El calendario de la etnia mayana es muy diferente porque diferente en el sentido que ellos utilizaban como un bejuco y hacían los nudos. Y entonces conforme ellos iban contando los nudos, iban soltando, entonces se daba la fecha que ellos contaban. Y así ellos realizaban sus actividades hasta el día de hoy. Pero todavía se ocupa y han estado ya como esclareciendo sobre su calendario porque poco hablan ellos. No es como la etnia misquita que trata de demostrar todo lo posible de su cultura, de su cosmovisión, de sus tradiciones, etc.
Y pues en este momento quiero cantar una canción que es lindísima. La canción trata sobre la forma en que nosotros realizamos las fiestas misquitas. Por ejemplo, nosotros tenemos las comidas tradicionales, las comidas típicas, que es el ajupipiaca, una comida muy rica que se hace acá, ajupipiaca. También tenemos lo que es el rondón, el guabul, el atol de maíz, que en esta canción yo la identifico como una de las comidas más sabrosas que nosotros tenemos acá. Entonces, estamos bailando, estamos en una fiesta, estamos bailando, cuando nos cansamos, tomamos lo que es el guabul, entonces nos sentimos más fuertes y salimos a bailar. Es una cultura que nosotros hemos tenido desde mucho tiempo. La canción se llama Miskitulilica, la fiesta de los misquitos. Miskito mayri miskito wait na wampla bila ratayas makakan mam tatayas sing bisimuni lilang riwara Uli simuni soprang kaka samalaya kumui pidiram piruita humawa kusimuni tugwita kwaram May samal kinix nix wina meska sing sings Naiwali kaing waya ayalayadi May samal kinix nix wina meska sing sings Naiwali kaing waya ayalayadi Karna pulram may sambanik bram wina meska singbi singbi dings Karna pulram may sambanik bram wina meska singbi singbi dings Yes. Wilu itaw ikay grantem, tuktan manis pulisa, tamakar na sisrutuisa, kukalap ta simbayuisa. Winamba swab ni sakaka, bilang takruka ang kisa, wabulang nira kapisa, karni kamri, tugbita kwap, may samal kinix nix, winamais ka sing sings, naiwali kaing waya, ayalayadi. May samal kinix nix, winames ka sing sings, naiwali kaing waya, ayalayadi. Karna pulram, may sambanik bram, winames ka nigbinig bidims. Karna pulram, may sambanik bram, winames ka singbi sing bidim. Yes, tuwa, oye. May sambanig bram, winames ka singbi singbi dims. Karna pulram, may sambanig bram, winames ka nigbiding bidim. Oye, Tinky Pale, gracias. Mi nombre es Paulino Ingram French, conocido como Wanky Boy, en la música, en lo artístico. La música misquita es un arte muy bonito. Desde nuestros ancestros han venido alegrando a nuestras gentes. Yo recuerdo a mi abuelo que en paz descanse, se llama Miguel French. Él era un gran escritor, un gran músico que escribió muchas canciones que hoy en día la cantamos. Mi papá Paulino era un gran guitarrista, así también como mi abuelo Macario Ingram. Eran compositores grandes de la música misquitas. Ellos hacían fiestas donde hacían como una fogata, y al lado de la fogata ellos cantaban y las mujeres bailaban. La música misquita se ha identificado ser una de las canciones, una de las músicas más alegres de nuestra región autónoma Atlántico Norte en Nicaragua. Es una canción rítmica que lleva guitarra, también tambores, ralladores y bajos. Tenemos las tradiciones musicales como el bajo es muy diferente al bajo que conocemos el día de hoy.
El bajo se hace de un balde, le ponen una cuerda, entonces empiezan a tocar así. Bum, 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 bum. Entonces se ha identificado ser una canción muy bonita, inclusive el baile también muy tradicional, muy lindo. Mira, la música misquita, tenemos nosotros, hay muchas músicas o canciones misquitas, pero son anónimos la mayoría. Pero el misquito tiene una cosa. Ante una situación, ya inventan una canción. Por ejemplo, hay una canción que se llama Cero Baman. Con la cuestión de las transnacionales que vinieron a trabajar aquí, nunca terminan de pagar su cuenta, entonces ya inventaron una canción durante la guerra de los 80. Hay varias canciones que también relatan sobre la muerte, sobre la guerra, toda esa cuestión. Entonces es un pueblo que de repente escuchó o vio algo y ya comienza a crear su propia música, muy poética algunas, mucha melancolía en las canciones, canciones de protestas y todas esas cuestiones. Creo que hay una gran cantidad de canciones muy buenas para nosotros. Por ejemplo, la canción Nicaragua Libre es muy interesante, este misquito. Hay otra canción que se llama Comaca, era una empresa norteamericana que estaba explotando madera aquí, entonces Comaca tiene una canción interesantísima que también protestaron. Papa Nolan era un gringo que explotaba madera, entonces sacaron una canción también. Entonces todas esas situaciones le permite que la gente cree sus propias canciones. Miskitura aisi music wal praki binka dauki banani wihka paliwina dauki aulasa. Sin Vedas nani Indiara almuka brikan babaku apia. Kaka druidas nani Yurubra Yabra tanira bara diera kakaira nani Asia tasbaika tararaba yumu uplika nani apia kaka sukia nanira brabira nani baman apia kaka aigat kanani wal apia kaka upla aslika nani aikuki sakuna witi nani sipali kaka ta brabrira kaya upla nani wih tasba kirwan briba wal. Diara nani sut aira ya kabriba apia kaka purwi nani ba wala nani paliba. Ya wiapia kan rasui nani ba India nani ba aman pali laki kaiki prana bila aisisa daukan ka nani bawal praki. Ay wina spirit kawal baku ay tan kapliki lukan kabawal sin. Baha ay daukan ka naniwal praki kaiki ay si marikan kayasa. Baha dukiera sin. Esra baun ay si babaku pas babin ka nani takan baha wina ay wanaya dukiera sins kalukan kaba sakan bin kaluhawal sakuna sins kala kabawina ay sayabila naniba takan bansin ay san kapra nakira nanibaraw wandaukan ka nat ka wala nanisin. Nicaragua ha estado como dividida en dos regiones bien marcadas. La parte donde se asentó la gente que vino de España, que fue todo el Pacífico y la región central del país, en donde están las ciudades más grandes del país, pues, ¿no? Y los grandes, donde están las universidades, las industrias, etc. Y la otra parte, la parte caribeña, fue donde llegaron los ingleses y más pues la influencia afroafricana. Allá se hablaba el inglés como lengua generalizada, y bueno, en el Pacífico el español y el náhuatl, porque poco a poco fue perdiendo. Esa diferencia se vio en todo, ¿no? Y el arte no fue la excepción. La influencia en el arte del Pacífico viene más del lado de México, creo yo. Viene más del lado de Mesoamérica y eso.
La del Caribe es más el naif, por ejemplo, el naif caribeño y algunos elementos de las culturas indígenas de América del Sur, de la Amazonía sobre todo, que de allá es donde llegaron los indígenas de esa parte del país, y bueno, África, definitivamente. Sí. Siempre se promovió, a mi modo de ver y de sentir, el arte del Pacífico, ¿ya? Y tratando de ocultar un poco la otra cara de Nicaragua, que es la cara caribeña, angloparlante, etcétera, influencia afro. Entonces, bueno, yo vi que había algo que hacer por allá, había mucho donde inspirarse y no me sentía bien pintando escenas del Pacífico porque no era una región donde yo me había criado, donde yo había crecido. Entonces, bueno, comencé a investigar más sobre la cultura caribeña nicaragüense y centroamericana y poco a poco me fui metiendo en eso, y a tal punto de que ha influido en todo mi trabajo. Desde el comienzo, cuando inicié haciendo los primeros bocetos, hasta lo que hago ahora. Ya, trato de que la gente conozca a través de mi arte, a través de mi trabajo, esa otra cara de Nicaragua y lo que hace a este país, algo muy interesante hasta los ojos de los visitantes, pero también de nosotros mismos como nicaragüenses. Saber que somos, tenemos distintas raíces, pues eso es lo que enriquece, creo, el país culturalmente. Las piedras, bueno, nosotros le decimos Kiwataxi, la etnia mayana le dice Kiwatac, igual la etnia Miskita. Las artesanías son elaboradas para acondicionar las faltas o suplir las necesidades que tenían nuestros ancestros dentro del hogar, pero no era para comercializarlas. Entre ellas tenemos, por ejemplo, lo que elaboramos a base de la fruta de jícaro. Se usaba, por ejemplo, para almacenar algún líquido. En caso del kiwatá o piedra de moler, estas se usaban en la cocina para múltiples oficios dentro de la cocina. También algunas sirvieron para las ceremonias religiosas que se ocupaban como llevando ofrenda a los dioses, digamos, ofrendaban, ponían eso y encima ofrendaban algo para los dioses. Las de madera actualmente se comercializa, se elabora con el fin de comercializar, no de conservar, y parte de eso se ha estado trabajando en la revitalización. Pero actualmente en Bilbí solo tenemos 2 personas que elaboran este trabajo de artesanía, tallados en madera, se han especificado más que todo, pero son 2 ancianos de edad avanzada, así es que el día que dejen de existir también como ellos se fueron, porque los hijos igual no quieren continuar el legado de su padre. Y hay otras artesanías también que se elabora a base de tuno, que son los cuadros, los paisajes que ellos mismos ahí se decoran, los bolsos, billeteras, todo lo elaborado a base de tuno, todo eso con el fin de comercializar. Se ha estado extrayendo del bosque y luego para venderlo al público. Igual con el tallado de madera, digamos lo que se elabora a base de coco, que son los aretes, anillos, brazaletes, etc. Todo eso con el único fin de comercializar se elabora. No hay un registro que diga que nuestro ancestro elaboró un producto de coco.
como actualmente se puede ver en el mercado. No hubo un registro. Tampoco hubo un registro que diga que se utilizó el carey o caracol como actualmente se puede ver en el mercado. No hubo un registro que diga que ellos lo utilizaron, sí, con el único objetivo de anunciar, o se utilizaba en la ceremonia como transmitir un sonido. En cada ceremonia se tenía uno. También no solo eso, utilizaban otros instrumentos para transmitir un sonido, ya sea alegre o triste. Pero para eso sí se utilizó lo que es el caracol, el coral, esas cosas. Actualmente se utiliza solo para comercializarlo. Históricamente, los mayanas estuvieron primero en la costa caribe. Luego llegaron los misquitos y lo desplazaron hasta donde están actualmente, en el municipio de Bonanza, y esparcidos ahí por la biosfera de la reserva Bozaguas. Y ellos fueron los que descubrieron el tuno. Para ellos ha sido muy importante porque le han dado múltiple uso. Al pasar un proceso, extrayéndolo de la corteza del árbol, y pasa un proceso, luego se usaba como vestimenta, muchas veces sirvió y sirve hasta este momento actual como sábana, como toalla, y otras funciones tiene. Ha sido la primera vestimenta que usó, y luego la etnia misquita también lo ha utilizado, y con el cual se ha identificado estos dos pueblos como su propia vestimenta. Kapangira tamamina six manaiga tali manaiga kumina grata maya six miskita maire kalat kapangira ay si kamlawan kaulay may kay yapti kamlawan kaulay may La medicina tradicional ancestral se refiere a todo un sistema de salud que utilizan los pueblos indígenas y algunas comunidades étnicas de la costa caribe nicaragüense. Esto es una práctica que se ha venido transmitiendo de forma oral, de generación en generación, sobre los conocimientos que van adquiriendo en relación al cuidado de la salud. Para ello generalmente utilizan elementos de fuentes naturales, ya sea plantas o algunos productos animales, y ocasionalmente también, según el tipo de enfermedad que ellos encuentran, usan para el tratamiento algunos baños, algunos rituales inclusive, algunos cánticos que van teniendo un efecto en la salud de la persona. En algunas comunidades inclusive es el único recurso que tienen para atender sus problemas de salud. Paralelo a esto también existe la medicina contemporánea o medicina occidental, que es la que nosotros practicamos. Pero hemos visto que ocasionalmente algunos pacientes en las comunidades, el primer contacto que tienen cuando tienen un problema de salud es con el sistema de medicina tradicional. Entre ellos hablamos de las parteras, los curanderos, los suquias principalmente, que son personas encargadas del cuidado de la salud en la comunidad. Ellos tienen todo un sistema de formación, de selección de sus
candidatos, por decir así, que van a pasar a ser parte de la red de salud tradicional y tienen su sistema también de formación de ellos, lo que no invalida que este conocimiento también sea de utilidad para atender algunos problemas de la salud. En el caso de la medicina occidental, es todo un sistema de salud también organizado de cara a atender los problemas de la salud con la intención de encontrar una solución y conllevar a mejorar el estado de salud de la población. Entonces, prácticamente en nuestro contexto tenemos dos sistemas de salud paralelos de los que nuestra población hace uso en determinado momento, porque inclusive en las zonas urbanas también hay personas que acuden a la medicina tradicional de diferentes grupos étnicos. Entonces, aparte de esto, tenemos una situación muy particular. Nuestra región es una de las regiones más alejadas del centro del país, o sea, de la capital. Es una de las que históricamente ha sido desatendida en todo lo que tiene que ver con desarrollo local, no solamente en el campo de la salud, sino también en la educación, en programas de producción, etc. Todo lo que tiene que ver con desarrollo. Y eso ha marcado un estado de poco desarrollo en nuestra región, y también esto lógicamente determina que la accesibilidad a los servicios de salud es menos para este tipo de poblaciones, para los pueblos indígenas principalmente y algunas comunidades. Nosotros abordamos la accesibilidad a los servicios de salud no solamente desde el punto de vista geográfico, también lo enfocamos desde el punto de vista económico y desde el punto de vista cultural. Yo menciono esto porque de repente viene alguien de una población indígena o afrodescendiente que hablan su propia lengua, y al llegar a la unidad de salud, el médico o la médica o la enfermera o quien sea del personal de salud que lo atiende no conoce su lengua. Entonces esto es una barrera para que el proceso de la atención se dé como se espera que debe ser. En otras ocasiones conoce la lengua, pero no respeta sus prácticas de medicina tradicional y comienzan a cuestionar al paciente. Y esto obviamente le crea un ámbito de desconfianza y el paciente se va. Se va y cuando vuelve complicado y quizás ya no hay mucho que hacer por salvar su vida. Entonces la Universidad Huracán, que es la Universidad Comunitaria Intercultural, Huracán significa Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense. Es una universidad que se define como comunitaria intercultural porque en la práctica todos nuestros programas están enfocados a generar conocimiento y a generar desarrollo en el sentido de la educación superior para las comunidades indígenas, afrodescendientes y mestizas de la costa caribe de Nicaragua. Nosotros estamos procurando siempre hacer un acompañamiento a las comunidades para que ellos puedan tener la oportunidad también de acceder a la educación superior en todas las carreras que ofrecemos. Y de esa manera nosotros contribuir al desarrollo de estos pueblos y, sumado todo esto, al desarrollo del sistema autonómico regional. En el caso de la carrera de medicina, nosotros hemos creado un currículo en colaboración con la UNAM León, que es la primera universidad en Nicaragua, la segunda en Centroamérica, con más de 200 años de ser universidad y de estar formando médicos. Entonces con ellos nosotros hemos entrado en un convenio de colaboración y hemos trabajado un currículo conjuntamente para formar médicos generales. Pero tomando en cuenta nuestro contexto, hemos hecho algunos ajustes a ese currículo de manera conjunta para que se convierta en un currículo de medicina intercultural. ¿Qué significa esto? La interculturalidad
es el momento o es la situación en la que diferentes culturas conviven en un mismo espacio, en un mismo contexto, pero de manera armoniosa y coadyuvándose para ir juntas las culturas que estén involucradas hacia un punto de mayor desarrollo cada vez en el avance de su vivir, ¿verdad? De su buen vivir. Aplicado esto a la medicina, la interculturalidad en medicina significa que nosotros reconocemos el conocimiento ancestral orientado a la medicina, a la práctica de la medicina tradicional, y consideramos que nuestros estudiantes deben de conocer que existe la medicina tradicional, que tiene un valor en la práctica para los pacientes que ellos van a recibir, que puede ser positivo o puede ser negativo, dependiendo de quien lo practique. Y esto no desvirtúa a la medicina tradicional, puesto que también en la medicina occidental existen factores positivos y negativos en la práctica. Sabemos que existe la iatrogenia, que es el daño producido a la salud del paciente producto de una mala acción médica o a la mala aplicación del conocimiento. Entonces, nosotros procuramos que nuestros estudiantes vayan conociendo las diferentes prácticas de la medicina tradicional, las enfermedades socioculturales, que son enfermedades que son particulares para determinados grupos étnicos. Ningún otro grupo lo presenta. Son enfermedades que están ligadas al contexto cultural y a la historia de los pueblos. Entonces, igualmente, no existe médico en el sistema occidental que pueda resolver estos problemas de salud. Esto solamente lo hace el sukia o lo hace el curandero. Nadie más lo sabe hacer. Hay mucha evidencia escrita y vivida hasta el momento de varias enfermedades socioculturales en las que el Ministerio de Salud ha intentado resolver, ha intervenido para resolver sin ningún éxito. Pasa que a veces en el sistema de salud occidental se nos forma dentro de una soberbia y de una idea de que solo nosotros tenemos el conocimiento y la verdad. Pero hoy en día hay tantos estudios que se hacen sobre el proceso de sanación y se está evidenciando cómo la actividad eléctrica en el cerebro se repite el mismo proceso independientemente del proceso de sanación que se aplique, ya sea farmacológico, ya sea con imposición de manos, ya sea a través de un ritual. Ahora mismo en Alemania están presentándose muchos documentales sobre este tipo de investigaciones que se están realizando y que apuntan mucho a que las prácticas de medicina tradicional sí tienen mucha validez en cada contexto. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para desacreditar la práctica de la medicina tradicional? El hecho de que no la conozcamos no significa de que no exista y que no tenga un valor agregado para las poblaciones que están utilizando estos procesos para resolver sus problemas de salud. Esta es una máquina, una cámara hiperbárica, ¿ves? Que se usa para el tratamiento de enfermedades descompresivas, de los problemas de buceo, pues, y en otras aplicaciones médicas también, como la cancrena. Esta máquina se trajo acá, pues se consiguió por el problema de los buceos, ¿sí? De los buzos que o sea, han tenido muchos problemas de enfermedades comprensivas. Entonces esa es la razón de la cámara acá, no hay otra razón. Pues no siente nada diferente. Es como cuando uno entra en un avión y puede experimentar cambios de presión, lo cual lo siente uno en los oídos. Eso es lo que ellos pueden sentir. La máscara es para la toma de oxígeno. La cámara se llena con aire, es decir, uno le da presión a la cámara con aire, pero el oxígeno es parte del tratamiento también. Vienen buzos también del sur, que estamos hablando de Bluefield y Cornell, también vienen para acá.
Cuando tienen esos problemas por buceo, los mandan para acá. Entonces sé que viene, tal vez una a la semana puede ir un paciente, es decir, que al mes pueden venir 4 a 6 pacientes. La alerta roja es el momento de que todo el mundo, como dicen en el periodo de elecciones, silencio. ¿Cuántos días hay de silencio? 3 días. 3 días. Así es, ¿verdad? Sí. Dice, ahorita el país está en 3 días de silencio. Bueno, nosotros somos estudiantes de medicina segundo año, medicina intercultural. Bueno, el módulo que estamos viendo es de mitigación y desastre, en la cual nos están preparando para que en caso de desastre, ya sea huracán, sea un temblor, sea un tsunami, nos están preparando para poder hacer las medidas de prevención y también para poder responder a ellas, para cuántos lesionados pueda haber y por lo menos atender en las brigadas que nos correspondan. También pondremos a hacer, ¿cómo diría?, atenciones prehospitalarias a los pacientes ya con lesiones también, diríamos. Y el módulo básicamente nos está enfocando en que en cualquier momento se puede dar un desastre natural, ya sea naturalmente o sea provocado por las personas. Y en esto nos está enfocando que tenemos que estar listos porque cada desastre se da en un momento determinado. Medicina occidental con el enfoque intercultural, en lo que nosotros vamos entendiendo porque la costa caribe es bien diversa, hay bastantes etnias, que es mestizo, mayacne, creol, garífona, etc. Por la cual a nosotros nos está dando a entender, ver de la cosmovisión de ellos y entender cómo ven las enfermedades ellos, cómo las asimilan y cómo lo interpretan. Por lo que se llama medicina intercultural, pero siempre poniendo en práctica lo que son las medicinas occidentales. Queremos ser un día profesionales, no solo quedar como que esa persona nunca ayudó en nada, sino que ser una pieza importante dentro de la sociedad, por lo menos aportar o retribuir con algo a las personas necesitadas en nuestra región. Porque a veces hay lugares en los que los médicos que vienen de otros lugares, digamos una Manao, otros, digamos, universidades, por ejemplo, que vienen y no quieren ir a los lugares, a las comunidades donde no hay acceso, solo hay enfermeras, así que estamos preparándonos para dar servicio y mayor cobertura de salud a esos lugares necesitados. A nosotros nos corresponde dar un informe, lo que es del módulo pasado del sistema jurídico en salud. Y sería que entreguemos un informe. Este informe nos haríamos aclarar a todos que fue elaborado como un trabajo en campo. No hablaron de conclusiones, recomendaciones. El análisis y la interpretación de los resultados tampoco lo vimos. Ninguno de los grupos presentó el diseño metodológico del estudio. Tampoco presentaron su instrumento de recolección de datos para poder hacer un análisis de resultados. Son congruentes con los objetivos. Nadie presentó objetivos. Claro que sí. Vemos que los resultados son preocupantes. Y el mensaje muy claro lo ha interpretado Cindy. Estamos ante una realidad que no es general para todo el grupo, el gremio médico, pero es una tendencia. En la carrera de Medicina Intercultural de la Universidad Huracán, nuestros estudiantes van conociendo, en la medida que van avanzando en el currículo, las enfermedades socioculturales, además de las enfermedades desde el punto de vista de la medicina contemporánea. Al final de cada módulo tienen un conversatorio con agentes de salud tradicional para conocer cómo ellos abordan esos mismos problemas que ellos acaban de estudiar. Pero a la par de eso, ellos van aprendiendo el sistema médico orientado al paciente en lenguas maternas. Esto es que ellos van aprendiendo cómo interrogar al paciente en lengua miskitu, por ejemplo, o en inglés o en español. Y está previsto que también lo van a hacer en mayagna, que son las lenguas que mayormente se utilizan en nuestra costa caribe norte.
Además de conocer la lengua, ¿verdad? El interrogatorio médico, también la revisión de órganos y sistemas, cómo darle las recomendaciones a su paciente en su lengua materna para asegurar que la relación médico-paciente que se está construyendo es realmente integral y es realmente satisfactoria en los dos sentidos, del paciente hacia el médico y del médico al paciente. Entonces, la intención de esto es que con la intervención de estos estudiantes, una vez siendo médicos, logremos que el paciente entienda, cumpla las indicaciones que se le dan y que la responsabilidad sea compartida tanto del médico como del paciente para el cuidado de la salud. Si nosotros nos mostramos al paciente con empatía, nos estamos identificando con su situación, entonces va a ser más fácil que el paciente colabore y pueda cumplir las indicaciones. Y además, que si el médico ha sido formado en un currículo de medicina intercultural, él podría perfectamente identificar si en ese momento hay algún indicador o algún signo o síntoma de enfermedad sociocultural y poder remitir al paciente al agente de salud tradicional, ya sea a la partera, ya sea al curandero, ya sea al suquia. Y esto en la práctica yo creo que no nos va a quitar absolutamente nada, no nos hace menos. Yo creo que más bien es una fortaleza porque nos estaría permitiendo articular ambos sistemas de salud para un solo fin, que sería el cuidado, la atención de la salud de nuestros pacientes, de nuestra población y la mejor resolución posible de su problema de salud. La cosmovisión de los pueblos indígenas de la costa caribe nicaragüense, en particular de la etnia Miskita y Mayana, no ha sido fácil transmitirla o ponerla en evidencia, manifiesto. Ha tenido antecedentes con la llegada de los misioneros moravos, donde no permitía que se siguiera practicando estas ceremonias ancestrales. Por esa misma razón que se evangelizó en toda la costa de la región norte y sur, para poder hacerle entender a estos dos pueblos indígenas que solo debían adorar a un solo Dios y no reconocer varias deidades, como lo estaban haciendo en ese momento, porque reconocían varios dioses. Actualmente se ha estado revitalizando y poniéndolo en práctica, pero ya forma parte como algo cultural. Ya no es el rito como ancestral como se practicaba. Ahora lo ven como una danza que debe recuperar y ponerla en práctica. Entre ellas sobresale, como le decía anteriormente, la danza del Sikrutara, que es una fiesta celebrada en honor a los muertos. Se celebra en los meses de enero, febrero y puede variar los meses. Escogen un mes que ellos deseen y se celebra acompañado de danza, música, canto, comida y bebida. Y a medianoche empieza el ritual de la ceremonia y así hasta concluirla. En caso de también reconociendo a la diosa del agua, o como le llamamos la sirena, la interacción que hace con el hombre es la parte de la cosmovisión de estos dos pueblos indígenas, de tener enraizado hasta el día de hoy
lo que sus ancestros le heredaron, de no ocultar lo propio, llegando a decir que cuando estas personas fallecen es porque se lo llevó a vivir a su morada, que le llamamos Apalca. Pasa un proceso para llegar al final, que es a la morada de ella, de la diosa del mar, o la diosa del agua, como le decimos. Y todos estos puntos para nosotros ha sido muy importante, pero la religión morava tuvo que intervenir muchas veces para que dejáramos de practicar nuestros ancestros. Y así fue que reconocimos a la religión morava cuando ellos se evangelizaron y se dio el movimiento del nuevo despertar y reconocimos que solo un Dios existe. No ha sido tan fácil y como actualmente lo ven, como un proceso cultural, una manifestación así, nada más. Yo recuerdo muy bien en mi comunidad, en muchas comunidades, cuando una persona se trata o tiene una vida muy corrupta, muy mala, incluso era expulsada de la comunidad. Hoy eso se perdió, están los buenos y los malos juntos, entonces vive creando los problemas sociales. En nuestro pueblo no existía el ahorcamiento o la gente que se matan. Ahora estamos en nuestra comunidad, las jóvenes, muchachas muy jóvenes se ahorcan, se matan. ¿De dónde sacaron todas esas cosas? Entonces yo creo que también por un lado hay un problema de vacío en la existencia de la juventud. ¿Por qué? Porque se han apartado mucho de las tradiciones de respeto que antes teníamos. Y la última parte de toda esta cosa es que está lleno de droga en nuestras comunidades, ya no hay confianza. Yo de noche ya no salgo aquí porque de repente a cualquier persona te ataca, te puede hacer tales cosas. Entonces yo creo que hemos perdido el horizonte importante como tradición y como pueblo y como cultura teníamos. Ahora yo tengo mi hija que este año se recibe de medicina. Ya tengo problemas con ella, no en de vagancia, sino que en las cuestiones de conceptos de la vida, todas esas cuestiones. Ya le estaba diciendo, le digo, yo te mando a estudiar medicina y venís con la Biblia y con religión. Ahí sí vamos mal, porque te está absorbiendo poco de mentiras y eso a nosotros nos está haciendo daño. Nosotros somos pobres, por lo menos esa es la herencia que te estamos dando. De repente vas con una Biblia a predicar, entonces ¿qué? ¿Cuál es tu estudio? Ese problema tengo con mi hija ahorita. Entonces yo le dije, ¿te ubicas o te ubico yo? Esta situación nos podemos remontar desde 1972, más o menos. Perdón, 68, nació una organización que se llamaba ACARIC en Río Coco. Todas estas cosas nacen en Río Coco. ACARIC nace un poco como para fortalecer la unidad de los misquitos, mucho en el comercio, mucho en la unidad, mucho en la defensa de recursos, la agricultura, la ganadería, comercio en el Río Coco con los botes, se dio muy bien, hasta que cayó en mano una persona muy lépera, por cierto, que lo hundieron. A partir de eso, no pasó mucho tiempo cuando nace Alpromiso. Alpromiso es la alianza de los pueblos misquitos y los sumos y misquitos sumos. Entonces, nace esto, pero el gobierno Somoza lo desbarata con encarcelamiento, con persecución. Eso la gente lo tenía en mente. Después, en 81 más o menos, nace Misurasata, Misquito Sumo Rama Sandinista, nace. Pero después está en la guerra y se divide entre Misura y Misurasata. Y yo tengo entendido que en 1986 más o menos nace Yátama, con una gran asamblea en una comunidad conocida como Rurrus. Y cuando después de la pacificación 90 regresan los excombatientes con sus líderes, vienen con la organización Yátama. Yátama significa los descendientes los hijos y descendientes de la madre tierra. Entonces ellos se establecen aquí. Pero hasta este momento yo creo que Yátama tiene muchos problemas internos. Y como tal también la gente en las comunidades están buscando otra forma de organización porque ya no es una organización indígena, ya es político. Entonces la gente lo que quieren ver es una organización netamente comunitaria para que puedan trabajar en eso. Entonces yo creo que hay que desbaratar a Yátama,
que vaya otros líderes con conciencia de pueblo, de unidad, aunque es bastante difícil, porque los enemigos de todas estas cosas tienen suficiente dinero para comprar la voluntad de la gente, y la gente por la misma necesidad cae en esos errores. Entonces necesitamos realmente líderes como Samuel Pitts. Samuel Pitts fue un líder de 1894, lo matan en 1907. Era un líder que peleó contra todas estas cosas, anomalías, contra la no educación, contra el repartimiento de tierra en aquel entonces, hasta que en el gobierno liberal de José Santos Zelaya de Nicaragua, en contubernio con la iglesia morava, lo mataron. Entonces necesitamos líder de la calidad de Samuel Pitts, que ya casi nadie lo recuerda. Necesita una nueva organización que realmente pueda abrigar la unidad de los pueblos. De lo contrario, estamos llegando a un caos muy terrible con la tierra y con los recursos naturales. Entonces esta canción se titula La rana o el sapo, el piquito y el pic pic. That's what. Perk 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 inika. Pic pic nani ay mami karawinika. Mami karawinika, inguaya baila, inguaya baila, inguaya baila ka. Sukli purka ay mami karawinika, inguaya baila, inguaya baila, inguaya baila ka. Sukli purka ay mami karawinika. Bilaglagan kaya pira, nagrawina ya pira, tuisa wina yarira, kaya wina magpatya, mahta wina piup, mistal pali wilgan man, ay mahta balawan ka. Nana ni dayurana, daywan sa urapang wisi, yaratas kinanitawan ka, taylit na nidawan ka, liunta na nidawan ka, unta taradawan ka, rapapa na nidawan ka, nana ni dayurana. Nana ni dayurana, daywan sa urapang wisi, yaratas kinanitawan ka, taylit na nidawan ka, liunta na nidawan ka, unta taradawan ka, rapapa na nidawan ka, nana ni dayurana. Pautasuan paliba, ay bilara din kimun, din kilap din kibangsa, freezer kumbriwang wisa, ay klung kabilabat, ay grandiara kahulapang wansa, pautasuan paliba, lang kaniwan at pusa. Nana ni dayurana, chay ni kundrira warante, kalila baku pibangsa, ibinabaku pibangsa, bipuin na bakusa, sulawin na bakusa, tayrawin na bakusa, nana ni dayurana. Pek pek kwir kwir pek pek kwir kwir pek pek inika. Pik pik nani ay mami karawinika. Pek pek kwir kwir pek pek kwir kwir pek pek inika. Pik pik nani ay mami karawinika. Ingwaya baila, ingwaya baila, ingwaya baila ka. Suklim burka ay mami karawinika. Ingwaya baila, ingwaya baila, ingwaya baila ka. Suklim burka ay mami karawinika. Oye, se la radita, el pic pic. Amaneciendo, amaneciendo, amaneciendo está. Y la rana se llaman a su mamita. Amaneciendo, amaneciendo, amaneciendo está. Y la rana se llaman a su mamita. Estos animales que son tan cochinos, dueños de los lodazas, dueños de los
a cuchillo. Las brasas encendidas se lo echan en la boca, de ese se lo tragan, tienen un congelado. Estos animales tienen un congelado en su estómago, estos animales. Oye, esa es una partecita que lo estamos traduciendo en español. Todavía estamos empezando todavía. Así que esperamos si les gusta esto más adelante.